Yo había puesto al comienzo, que después por cuestiones de edición no se publicó, un poema muy desconocido, muy poco conocido de Pablo Neruda, al cual Horacio Guaraní le puso música, y que se llama, en la versión musical, Me peina el viento los cabellos. Y dice así, yo lo voy a leer como lo escribió Neruda. Son otras voces las que llevo, es de otros labios mi cantar, frutos de tierras extranjeras, olas azules de otro mar, amores de otras gentes, penas que no me atrevo a recordar. Pasan por mí sus corazones, ebrios de dicha y de soñar, yo soy un puente inmóvil entre sus corazones y la eternidad. Cada uno de nosotros es un puente entre aquellos corazones y a la vez para el futuro también nosotros somos un puente. Cada uno de nosotros tenemos una sola inmortalidad que nos es concedida, la línea de sangre. Esa es la única inmortalidad que Dios nos ha permitido y es grandiosa porque forma el tapiz de la humanidad. Esta es mi historia. Una historia de amor. Hoy es el diario de la mañana de un día cualquiera de noviembre de 2008. Lo ojeo buscando las noticias de interés de mi pueblo, Bragado, situado a 210 kilómetros de la capital argentina, pueblo donde hemos nacido todos los Gianotti descendientes de aquel Raffaele que vino de Italia. De pronto, como si me llamaran, un pequeñísimo escrito salta a mis ojos y me paraliza por un instante el corazón. Es el llamado de Pragmata para su proyecto Le 1001 historie dell'italiano en el mundo. A mis 66 años, hace unos cuantos que voy reuniendo el poco material con el que cuento sobre el italiano que formó su familia en este país, ya que al iniciar los trámites para obtener la doble ciudadanía para mí, mis hijos y mis nietos, se despertó un profundo anhelo de conocer nombres e historias que en definitiva son mías. Tal vez los detalles que posea no sean muy destacables, al no salir de lo común, pero al mismo tiempo representan a miles y miles de italianos que si no entregaron su sangre por la patria en guerra, sí regaron con sudor constante la tierra que les dio cobijo, trabajo y les permitió formar una familia humilde pero en paz. Y por sobre todo, puedo dejar constancia de la incomparable herencia que mi abuelo italiano de ley transmitió a mi padre, este a mí, yo a mis hijos y a los hijos de mis hijos, formando entre todos una maravillosa red de amor, respeto, dignidad, responsabilidad y honradez. Ahora sí, en una vorágine de recuerdos que no sé si podré ordenar, o tal vez sea el azar el que disponga de la puerta de la memoria, marcho feliz y emocionada hacia él ayer. Ayer, 24 de octubre de 1879, en una humilde casa de campesinos nacía a las 6:20 de la mañana mi abuelo Raffaele Gianotti, hijo de Stefano y de Margherita Artusis. Tenía los ojos de cielo, que ninguno heredó, y todo lo que sé de él me lo fue contando desde que yo era una chiquilina, porque ni sus hijos sabían su historia, pero yo, su nieta mayor, hija de su primogénito, era su bella, y de vez en cuando salía de su mutismo y mezclaba anécdotas y vivencias. La guerra, decía repetidamente y muy claro, con pronunciación italiana. Yo preguntaba, y él contestaba tras uno de sus habituales y largos silencios, que por culpa de la guerra salió de su Rodi natal, embarcó en Génova sin dinero y con mucho temor hacia la América, con poco menos de 20 años. Una casi criatura lanzada a la aventura en busca de paz y fortuna,
solo con la fuerza de su corazón y los ruegos de su madre. Aquí unió su vida a la de Andrea Bacon, argentina pero hija de italianos, que murió a los 43 años y lo dejó con 6 hijos que terminar de criar y educar. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué se unieron? Son datos perdidos en el tiempo, pero lo concreto es que esa ítalo-argentina de profundos ojos negros lo cautivó, naciendo así primero mi padre, Raúl Gianotti, criado en la misma templanza que mis abuelos trajeron de Italia. ¿Cuál era su educación? Trabajar, trabajar, trabajar. Salir a juntar maíz a mano, durmiendo en improvisados refugios de la misma caña de maíz. Mi padre boyero desde los 8 años y tipógrafo desde los 14. Mis tías modistas de largas horas frente a la máquina de coser. Mi abuelo hizo todos los trabajos más humildes. El último que recuerdo es verlo acarrear grandes barras de hielo y el breve descanso para el almuerzo que yo le llevaba y que me agradecía con una tosca caricia. Costaba hablar con él, pero así de repente solía decirme que él era el encargado de cuidar los pocos animales que poseían y pasaba los días en la montaña con pan untado en aceite y en varios ajos, costumbre que conservó toda su larga vida. En sus horas de ocio, cómo disfrutaba en mantener sus costumbres italianas. Tenía vides pequeñas para el vino casero y vides altas para la sombra del patio. Tenía flores y verduras que se usaban para los infaltables ravioles de los domingos. Hacía la polenta en una olla de hierro y nadie osaba interrumpir su tarea de cocción. Preparaba la baña cauda con sumo cuidado y sobre un calentador. Yo la compartía y era exquisita, pero nunca me dio la receta, salvo que lo veía cortar salvia y cardo. Yo era también la encargada de ayudarlo a embotellar tomates y ají en botellas de vidrio y con un corcho bien hundido y muy atado, luego enterradas, debiendo yo acordarme dónde habían sido guardadas. Lo tuve hasta mis 23 años. Mis hijos lo conocieron y aún recuerdan al abuelo del olor a tabaco y su bastón, sentado frente al hogar a leña. Allí, con sus casi 87 años de edad a la que falleció, seguramente recordaba el hogar de su casa de la vía Rocabella, humilde de campesinos pero familiarmente cálida. Así lo imagino y así lo creo, porque veía en su rostro nostalgia al mismo tiempo que el reencuentro con las cosas de la infancia. Ruego que así haya sido. Mañana, 15 de septiembre de 2009, un avión de Alitalia me dejará en Turín. Descansaré unos días y ya preparada emocionalmente pisaré Rodi, la tierra donde mi amado abuelo vio la luz. Tal vez encuentre familiares, tal vez no, pero no me importa. Solo deseo respirar el aire que él respiró, ver sus montañas, las vides, el fiume. Fiume es el río en italiano, el fiume Tánaro, las tumbas de mis antepasados, todo. A través de mis ojos él estará conmigo disfrutando ese círculo que se cierra con el retorno al lugar que lo vio nacer y lo vio partir, pero nunca volver físicamente. Tierra de Rodi vendrá conmigo a la Argentina y yo dejaré allí una imagen de Nuestra Señora de Luján, protectora de mi país, para que se sepa que una nieta de Rafael Gianotti lo amó tanto que quiso marcar su paso por su pueblo. Allá vamos, abuelo, juntos en el alma y en el corazón. Tuve el placer de ir a Rodi, como dicen los italianos correctamente, la R suena suave, y tuve el placer de estar en el lugar donde él nació. Traje tierra de Italia y la Virgen de Luján está entronizada en la iglesia de Santa María Asunta, donde él fue bautizado y anotado cuando nació. Traje hasta mi cinquenón de Italia, toda la documentación, y de mis nietos hasta el 7º abuelo. Tengo toda la documentación con los nombres, donde vivían, y eran todos campesinos,
todos campesinos. Esta es la historia de mi abuelo, de mi amado abuelo Gianotti y de mi amado padre, que hoy casualmente hace 26 años que dejó físicamente la tierra, pero está en mi corazón. Muchas gracias a todos. ¿Cómo hacemos en el final, Marta, para tener un ejemplar de esta obra realmente fantástica? ¿Cómo hacemos?